Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Bien, vamos a empezar con la clase el día de hoy, correspondiente al curso de geometría, como les escribí en el grupo de WhatsApp algún tiempo antes, que vamos a trabajar hoy trapecio, que les había enviado la semana pasada. Entonces, trapecio es un tipo de cuadrilátero, ¿ya? Pero ¿qué característica tiene el trapecio? Bueno, en su definición lo podemos ver. Tiene solo un par de lados paralelos. Esos lados paralelos son llamados bases. Tenemos una base de mayor longitud y una base de menor longitud. Base mayor y base menor. Y otros dos lados que no son paralelos. Eso es básicamente un trapecio. ¿Ok? Los trapecios se pueden clasificar de acuerdo a la longitud de sus lados laterales en trapecio escaleno si sus lados laterales son de diferente medida. Si esos lados laterales no paralelos son de diferente medida, ese trapecio se llama escaleno. Trapecio rectángulo, si uno de los lados laterales que no son paralelos corta de manera perpendicular a las bases, tanto menor como mayor. En forma perpendicular quiere decir que formando un ángulo de 90 grados. Y también vamos a tener al trapecio isósceles, que es aquel que tiene los lados do paralelos de la misma longitud, de igual medida. ¿Ya? En un trapecio se cumplen algunas condiciones. Esta condición es muy importante. En todo trapecio, la suma de estos dos ángulos, es igual a la suma de estos dos ángulos que están. A ver, vamos a hacerlo así para que se entienda. Estos dos ángulos sumados me van a dar 180 grados. Lo mismo va a suceder acá. Estos dos ángulos, si los sumásemos, también deben dar 180 grados. Eso se va a cumplir siempre en todo trapecio, ¿ya? Eso no va a cambiar.
Es decir, estos ángulos son suplementarios. Bien, tenemos que tener también muy en cuenta dos propiedades en los trapecios. La primera propiedad que vamos a ver es llamada de la base media. Esta propiedad de base media, ¿por qué se llama base media? Recuerden que había dicho que en un trapecio los lados paralelos, uno es la base menor y el otro es la base mayor. Esta se le llama base media porque une los puntos medios de los lados laterales que no son paralelos. En este lado lateral AB hay un punto medio que es el punto M, que divide, ¿por qué se llama punto medio? Porque divide a este segmento en dos partes iguales. Esto mide una rayita, esto también, punto medio M. Al otro lado, punto medio N. Esto mide punto, esto también mide punto. Lo divide en dos partes iguales. Si nosotros trazamos un segmento desde este punto medio hasta el otro, eso será llamado base media, porque está en medio de las dos bases del trapecio, de la base menor y de la base mayor. ¿Y cómo hallamos la longitud de la base media? ¿Cuánto mide? Eso va a ser igual a la semisuma de las bases del trapecio. Es decir, base mayor más base menor dividido entre 2. Siguiente propiedad. En todo trapecio también se va a dar este teorema o esta propiedad. Que si tú tienes un trapecio, ¿ok? Un trapecio, del cual trazas dos diagonales, aquí están, dos diagonales, y de esas diagonales coge sus puntos medios, mira, de esta diagonal que va desde A hasta C, cojo su punto medio P, y de esta diagonal que va desde B hasta D, cojo su punto medio Q, y uno a través de un segmento estos puntos medios de las diagonales. Se va a formar ahí un segmento, ¿verdad? Un segmento que une los puntos medios de las diagonales del trapecio. ¿Cómo hallo la longitud? La longitud de ese segmento que unió los puntos medios de las diagonales del trapecio. Simplemente como la semidiferencia de las bases. Vale decir, este segmento que se formó va a ser igual a restar base mayor menos base menor entre 2. Semidiferencia. Entonces son cositas que debamos a tomar en cuenta para la resolución de nuestros ejercicios. Bien, veamos estos dos problemitas de ensayo antes de comenzar a desarrollar los ejercicios. Bien, tenemos por acá que dice, en la figura calcula X si BC y AD son paralelos. BC y AD son paralelos. Estamos hablando de acá de una base media, ¿no? Base media, teorema número 1. Entonces, muy simple, nosotros ya sabemos, según la formulita que hemos visto en la parte teórica, esa base media, que en este caso es 16, era igual a la suma de las bases dividido entre 2. Es decir, base mayor 24 más base menor X dividido entre 2. Ya está. Este 2, ya tenemos mi ecuación y voy a resolver ahora con este 2 pasándolo a multiplicar. 16 por 2, 32. 32 es igual a 24 más X. Muy bien, este 24 que está sumando viene a restar. Por lo tanto, vamos a afirmar nosotros que 32 menos 24 será 8, ¿no? Y eso será el valor de X, 8. Nada más.
Bien, pasamos a resolver el problema de ensayo número 2. Igual estamos hablando de base media. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La base media va a ser igual a la semisuma. Entonces, base mayor más base menor dividido entre 2. Lo mismo que en el anterior. Vamos a hacer este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Tenemos 16 que va a ser igual a x más 4. Este 4 que está sumando pasa a restar. Por lo tanto, x es igual a 12. Por lo tanto, x es igual a 12. Bien, voy a tomar la imagen. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Estas imágenes que yo mando son para que al momento que yo me imagino que ustedes deben tener, porque esto desde la semana pasada se les mandó, simplemente transcriban ahí, ¿no? Si en este momento por tiempo no logran anotar, tienen la imagen en el WhatsApp y lo pueden ir anotando. Bien, vayamos a la parte práctica, a los ejercicios. Muy simple. Sabemos en el ejercicio número 1 que en el trapecio ABCD vamos a calcular el valor de X. Si BC y AD son paralelos. Entonces, esto es así. Nosotros ya sabemos que, por lo que hemos visto en teoría, que la suma de estos dos me debe dar 180. Entonces, es lo que vamos a hacer. 2x más 7x, eso es 9x, ¿no? Y 9x debe ser igual a 180 por propiedad que hemos visto, por la observación. X es igual. Ese 9 que está multiplicando pasa a dividir a 180. X entonces es igual a 20, ¿no? Ya hemos encontrado el valor de X. Número 2. En el número 2 tenemos en el trapecio isósceles, dice, recuerden, trapecio isósceles, cuando hacíamos mención del trapecio isósceles, cuando estos dos lados no paralelos laterales son de la misma medida, de la misma longitud. Y funciona como en el triángulo isósceles. Cuando tú tienes un triángulo isósceles, tienes dos lados iguales y a la vez tienes dos ángulos iguales. ¿Correcto? Es lo mismo en el trapecio isósceles. Los ángulos son iguales. Los ángulos son iguales. Entonces, tú vas a tener que este ángulo mide 40. ¿Y para qué me sirve eso? Para que sumado con X se haga lo que se hizo en el ejercicio 1, que es que son suplementarios. Entonces, X más 40
Eso va a ser igual a 180. X va a ser igual entonces, ese 40 pasa a restar y sería sencillamente 140 grados, el valor de X. ¿Se acordaron que tenían curso hoy día? ¿O estaban almorzando de repente? Bueno, 3. En el trapecio isósceles, nuevamente me hablan de un trapecio isósceles. Calcular el valor de X. Y aquí va a ser mucho más sencillo que en todos los demás. ¿Por qué? Porque ya ustedes han recibido la clase de rectas paralelas cortadas por una secante. Esta clase de acá. Ustedes ya la han recibido ya. Y en esta clase hemos hablado de los ángulos alternos internos y alternos externos. Y los ángulos alternos, internos o externos, tienen la misma medida, la misma longitud. Entonces, borramos esto. Estos ángulos que están acá, si nosotros prolongamos este lado AD, lo prolongamos a la derecha, vamos a tener, y esta la ponemos como secante, prolongando hacia arriba y hacia abajo, vamos a ver que este ángulo que está acá, que mide 60 grados, es alterno interno con este ángulo que está acá. Si este mide 60, este también va a medir 60. ¿Ok? Ese también va a medir 60. Y ya no necesitamos hacer ningún cálculo. ¿Por qué este mide 60? Porque son alternos internos y tienen la misma medida. ¿Y por qué no hacemos ningún cálculo? Porque es un trapecio isósceles. Y el trapecio isósceles tiene estos dos lados iguales y también tiene los dos ángulos iguales. Si ya tienes un ángulo, el otro ángulo va a ser lo mismo. Entonces, tú ya tienes que X es igual a 60. Listo. Nos vamos al problema 4. En el problema 4, otra vez, el teorema 1 de la base media, ¿no? Y tenemos la propiedad. Tenemos que esta base media, que es 32, es igual a la suma de base mayor, que es X, más base menor, que es 24, dividido entre 2. Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 32 por 2, 64. Eso va a ser igual a X más 24. Más 24. Ahora, este 24 pasa a restar. Quiere decir que X es igual a 40. Ya está.
Muy bien. Número 5. En ese trapecio, nuevamente, trapecio isósceles, sabemos que estos dos son iguales, por lo tanto, los ángulos también son iguales. Entonces, simple, 12x es igual a 80. Ese 2 que está multiplicando a x pasa a dividir 80 entre 2, 40. Ya tenemos el problema 5. Problema 6. En el gráfico, BC es paralelo a AD. Acá hay un error. Debe ser AB es paralelo a DC. Jamás BC va a ser paralelo a AD. Pues. Ya, acá hay que corregir. Aquí es AB. Ya. Borramos esto. Y aquí es CD, ¿ya? Listo. Entonces dice, y AB además es igual a A más 12 y CD es igual a 18 menos A. Calcular la longitud de la base media del trapecio. Ya sabemos dónde está la base media, ¿no? Une los puntos medios de los lados laterales, no paralelos. Digamos que sea esa la base media. Esa base media, que era lo que me piden calcular. Como es lo que me piden calcular, le vamos a poner un valor de X. A la base mayor, que es AB, perdón, a la base menor, que es AB, es A más 12. Por dato, me lo dan como dato acá. Y CD es 18 menos A. Con esos datos es suficiente para poder hacer el desarrollo. Entonces tenemos X es igual a 18 menos A sumado ¿con quién? Con A más 12, que es la otra base, y dividido entre 2. Bueno, A negativo y A positivo, adiós, se cancelan, mueren. 18 más 12 es 30. Y 30 entre 2 es 15. Entonces aquí vamos a tener que X es igual a 15. Es igual a 15. Siete. Aquí lo que tenemos es la longitud de los puntos medios de las diagonales de un trapecio.
Vamos a poner la ubicación de los datos. Están diciendo que BC mide 2 metros y AD mide 12 más 2 metros. AD mide 12 más 2 metros. 12 más 2 metros, ¿cuánto es? 14, ¿no? Listo. ¿Y qué me piden hallar? Esto de acá. MN. Y nosotros ya sabemos por teorema número 2 de las propiedades que esa X es igual al mayor, la base mayor, menos la base menor, dividido entre 2. X va a ser igual 14 menos 2, eso será 12, entre 2. Por lo tanto, X va a ser igual a 6 metros. Seis metros. Voy a poner la imagen. Ocho. Calcular la longitud de la base media del trapecio. Si BC es igual a 8, vamos a colocar los datos. BC es 8, acá arriba. AB es 8. AB es esto, 8. Y CD es 12. Ok. Listo. Además, BC está arriba y AD está abajo, son paralelos. A ver. Vamos a notar algo inmediatamente acá. Por la Z del zorro y por lo que hemos visto ahorita de los ángulos alternos internos, aquí, se está formando, ángulos alternos internos con este ángulo de acá. ¿Correcto? Este ángulo Z es igual que, este ángulo, perdón, alfa es igual que este ángulo que está acá, que también va a medir alfa. Porque son alternos internos, recuerda, se prolonga y se prolonga la secante. Alternos internos iguales. Igual acá. Igual acá. Este ángulo tita con este ángulo de acá son iguales, son alternos internos. Tita también. Suficiente para terminar de hallar. Mira, ¿quién está frente al ángulo alfa? Aquí vamos a trabajar lo que vimos capítulos atrás de congruencia de triángulos. ¿Quién está frente al ángulo alfa? Frente al ángulo alfa está 8. Como este es un triángulo isósceles, ese triángulo que está acá es isósceles, dos ángulos iguales, estos dos lados son iguales. Si esto mide 8, esto de acá también mide 8. Entonces, esto también mide 8. Muy bien, lo mismo por acá. Frente al ángulo tita está el ángulo que mide 12, perdón, el lado que mide 12. Entonces, como son isósceles, frente al otro también va a estar 12. Dado que en un triángulo isósceles, estos dos lados son iguales. Ya tenemos la medida de la base mayor.
ya tenemos la medida de la base mayor. Todo esto mide 8 más 12, ¿no? 8 es esto y 12 es esto, 20. 20. Así es, 20. Y entonces podemos determinar la base media, que era lo que nos pedían desde el principio de los tiempos. Cogemos desde acá hasta este lado de acá. Y tenemos que esto que no sabemos cuánto vale, que es lo que nos piden, va a ser igual a base mayor 20. Comienza a molestar el zoom. Base mayor 20 más base menor 8 dividido entre 2. Ya pues sabemos eso, 20 más 8, 28. Y 28 entre 2 va a dar como resultado 14, ¿no? Ya está. Listo. Esa es la longitud de la base media de ese trapecio, 14. Nueve. Del gráfico, calcular X. X está abajo, la base mayor debo calcular. Pero es en sencillo, ya lo hemos visto en el anterior ejercicio, ¿no? Sencillamente completamos la información porque ya sabemos que si esto es alfa, esto también es alfa. Que si esto es beta, este también es beta. Por ángulos alternos internos. Que al ser isósceles, esta parte mide 10. Que al ser isósceles, esto es 12, esto también es 12. Entonces, rápido y sencillo, podemos determinar que X es 22, ¿no? Porque X es la suma de 10 más 12. 22. Muy bien. Problema número 10. En el trapecio ABCD, AD, ¿dónde está AD? AD es esto de acá. Es igual a BC, que está arriba, más CD, que está por acá. ¿Correcto? Bien, calcula alfa, dice. Alfa está acá arriba. Sí, BC es paralelo a AD. Bien. Cogemos los datos. AD, que es esto de acá, es igual a la suma de estos dos. Entonces, vamos a darle valor acá arriba. Esto mide A. ¿Cuánto mide esto? No lo sabemos. Bueno, que mida B. Y este de acá es la suma de los dos. Esto mide A más B. ¿Correcto? A más B. Cuando en un trapecio no te están mencionando, no te mencionan, o no te especifican que es un trapecio escaleno o rectángulo o isósceles, no te lo mencionan, digamos, no te precisan ese dato, debemos asegurar que ese trapecio es isósceles de todas maneras. Si te mencionasen que el trapecio es escaleno, entonces te vas por ese lado. Si es trapecio rectángulo, entonces te vas por ahí. Si no te especifican nada, ese trapecio es isósceles sí o sí. ¿Ya?
Entonces, si este ángulo de acá es 80 y sabemos que este es un trapecio isósceles, estos dos lados son iguales, estos dos ángulos también son iguales. Nótese que en el problema y en algunos problemas vas a verlo también, seguramente más adelante o en algunos casos, que te dan datos que al final ni siquiera vas a usar en la resolución del problema, pero te los dan. Y tú los colocas y te rompes la cabeza pensando cómo haces con esa A y esa B y por qué la suma. Pero si tú tienes claro el tema del trapecio isósceles, cuando no te lo mencionan, entonces tú vas a hacer oídos sordos a estos señores que te están sirviendo de distracción. Entonces vas a coger estos dos y vas a decir, estos dos ángulos son suplementarios. Entonces, alfa más 80, por ser suplementarios, me deben dar 180 grados. Si 80 pasa a restar, por lo tanto, alfa es igual a 100. Por lo tanto, alfa es igual a 100. Muy bien. Problema número 11. Y para hacer el problema número 11, vamos a salir, por favor, y vamos a volver a ingresar. Espero los 7 que han ingresado vuelvan a ingresar.